El congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, planteó la derogación de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. ¿Para qué esperar meses a que el Tribunal Constitucional resuelva la inconstitucionalidad de la ley Mordaza?, señaló. Entre tanto, el referido organismo admitió a trámite la demanda presentada por congresistas de diversas bancadas contra la norma en cuestión. El magistrado Eloy Espinosa anotó que la admisión constituye un cumplimiento de requisitos formales y no implica un pronunciamiento de fondo. La OMPE dispuso la revisión de las firmas validadas para la inscripción del partido Podemos Perú e informó que los audios registrados por Yorlan Arenas, quien hasta hace una semana se desempeñaba como jefe del área de atención al ciudadano y trámite documentario de ese organismo, serán comprendidos en las investigaciones en torno a la inscripción de la organización política del ex congresista José Luna Gálvez. Entre tanto, múltiples candidaturas a la Municipalidad de Lima han sido declaradas improcedentes o inadmisibles por el Jurado Electoral Especial. Y el fiscal anticorrupción, Reinaldo Avia, solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la reapertura de la investigación a la exministra Ana Jara por la compra de 8 millones de pañales que hizo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante su gestión. Esto por un monto superior a los 6 millones de soles. Los pañales se deterioraron en un almacén. Por su parte, la exministra Jara anunció que esperará la notificación de la Fiscalía. El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que en el Perú hay 31.237.385 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda realizado el domingo 22 de octubre del año pasado. El estudio también revela que la costa alberga a más de 17 millones de habitantes, lo que representa un 58% de la población. Las mujeres, por otra parte, constituyen el 50.8% de la población, frente al 49.2% de los varones. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos en Portada. Hoy no me acompaña Verónica, pero mañana seguramente sí. Sí tenemos, en cambio, aquí presente a el congresista y vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches. Y estamos esperando, llegue en cualquier momento, a la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo. Muy bien, pero vamos avanzando con los temas que tenemos en agenda. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con la ley Mulder, ley Mordaza, en fin, le han ido atribuyendo distintos nombres, pero es esta ley aprobada por el Congreso que le prohíbe al Estado colocar publicidad en los medios privados. Hoy, el congresista de su bancada, Juan Cheput, ha planteado la derogación de esta ley diciendo que para qué esperar meses a que el tribunal resuelva su inconstitucionalidad, es decir, parece estar convencido de que eso va a ser así. Vamos a ver lo que ahí tenemos. Bueno, primero el tuit donde se informa que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, ahí está el de Juan Cheput, perdón. ¿Para qué esperar meses a que el Tribunal Constitucional resuelva la inconstitucionalidad de la ley Mordaza? Basta con un proyecto de ley que la derogue. Así se volverá a foja cero y se podrá discutir una ley razonable. Muerto el perro, acabada la rabia, dice el congresista Cheput. Todo depende de la voluntad política. Muy bien. Estas son posiciones ya conversadas en la bancada congresista. Bueno, nosotros, primero, yo tengo la absoluta seguridad que el Tribunal Constitucional, como lo cree también Juan, va a declarar la inconstitucionalidad de esta ley, la 3793, para no ponerle adjetivo. Es efectivamente una ley mordaza, es la verdad, pero sin embargo, más allá del deseo de Juan y de los congresistas de Peruanos por el Cambio,
de que lo mejor sería derogar esta ley. Lo cierto es que la derogación se da como una nueva ley y necesitaríamos los votos que no tenemos para derogar una ley. Precisamente por eso hemos acudido al Tribunal Constitucional, como probablemente tengamos que hacer una y otra vez cada vez que el Parlamento exceda en dar leyes que no se ajustan al marco constitucional, que no se condicen con los principios democráticos y que haya que llevarlo a lo que el sistema nos permite, en este caso un análisis de constitucionalidad en el TC. Ha dicho más el congresista Cheput, vamos a escuchar un par de declaraciones suyas. Lo que más quiere el fujimorismo es que llevemos todo al ámbito económico, ¿no? Para ello justificar su famosa ley mermelada. Pero es una ley vengativa que está perjudicando el manejo de todo el Estado. Por supuesto que es una ley vengativa, o sea, ellos creen que de esa manera se vengan. Bueno, ellos consideran de que el periodismo independiente les ha hecho mucho daño desde que... No, el daño lo hacen ellos hacen el daño, nosotros simplemente... Legislar emocionalmente está afectando a millones de ciudadanos que hoy día no saben si hay un desvío de carreteras, si hay un programa social que los beneficie, si se tienen que matricular en la universidad, si va a haber un corte de luz, si va a haber un corte de agua, si se tiene que identificar un ladrón. Nada se puede hacer por culpa de esta ley. Por eso, en lugar de ir por el camino del Tribunal Constitucional, que demoraría meses y que serviría para el figuretismo de algunos, yo creo que esto, si hay real voluntad política, bastaría con un proyecto de ley que la derogue de inmediato, y por otro lado, como consecuencia de esa derogación, que se discuta razonablemente, porque de lo contrario los efectos se van a ver muy rápido en materia de perjuicio a todos los ciudadanos. Y eso será responsabilidad única y exclusivamente del fujimorismo y todos aquellos que votaron a favor de esta ley. Muy bien, ya nos acompaña también la congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular. Buenas noches, congresista, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Mario, un abrazo a Gilbert y a los televidentes. Estamos hablando de un tema sensible, lo estoy escuchando y ciertamente son respetables las consideraciones de Gilbert, pero entendibles porque tendrá que encontrar una explicación para las cifras de dinero que se han gastado en publicidad. Ciertamente recurrir al Tribunal Constitucional en lo que a un ciudadano le parece que no corresponde a la ley, siendo el Tribunal Constitucional el organismo supremo que interpreta la Constitución política del Estado, es un derecho de los congresistas que han hecho. Y no olvidemos que el Ejecutivo, también, a través del Ministerio de Justicia, ha presentado una demanda y que entiendo por un tema de economía procesal ambas deben ser acumuladas, siendo más el mismo contexto. Yo voy a pedir al Congreso de la República que, como en similar oportunidad, me acredite para argumentar por qué no tiene que ser declarada inconstitucional esta norma. Yo he traído, y he demorado un poco en gestionar estos datos, todos los gastos de publicidad que se gastan año a año, y cómo es que el señor Gilbert Violeta tendría que explicar al país millones. En un año, 3 meses de gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, se han ejecutado 573 millones de soles en publicidad. Una posta cuesta 1 millón en promedio. Tendríamos resuelto el problema de salud cuando la anemia, por ejemplo, tiene los estándares más altos nacionales y del periodo 2012 al año 2017, 44% en el país. Esto estaría resuelto. Entonces, este tema tiene que ver ciertamente con derechos fundamentales, el acceso a la información, la libertad de expresión, y cómo es que de manera individual y colectiva estos no pueden ser conculcados, pero también colisiona derechos con los ciudadanos que tienen que ver satisfechas sus necesidades de educación, de salud, de acceso a una carretera. Toda la plata, para que gran parte del dinero se ha ido en publicidad. Y el Estado no tiene, el dinero de los peruanos no tiene por qué ir a financiar las empresas privadas. Yo creo que ese ha sido el criterio del Congreso de la República al momento de emitir una norma que, claro, hay algunos dicen ahora es una norma que atenta contra la libertad de expresión. En lo absoluto. Esta norma lo que hace es impedir que se subvencionen medios privados. ¿Usted tiene una idea, perdón, una pregunta, de qué porción del presupuesto no se ejecuta cada año? ¿Cuánto es? Mire, quien menos se ejecuta es el gobierno nacional. Y por sectores yo podría alcanzarle la información de cuánto pasa por determinado. Grosso modo. Mire, yo creo que puede ir dependiendo. El año pasado el sector salud dejó de ejecutar como un 45, 40%. Entonces la figura de estamos ahorrando plata en publicidad
y podríamos solucionar el problema de salud no es muy exacta, porque hay plata que ya está destinada al sector salud y que sin embargo no está siendo ejecutada. Que ni siquiera ese es el tema de fondo. Es que este no es una discusión sobre recursos, sobre plata. Este es un tema sobre derechos. O sea, la discusión de fondo es un tema de derechos fundamentales. Si estuviéramos tan seguros de esas cifras, ¿por qué no lo llevaron a la Comisión de Constitución y hubiéramos debatido en la Comisión de Constitución y lo hubiéramos debatido en la Comisión de Transportes y en la Comisión de Justicia? Nada de eso se hizo. ¿Qué cosa se hizo? Si me permite poder explicar cómo fue el procedimiento para la aprobación de esta ley. Para la primera ley, para la primera etapa de discusión, se exoneró del trámite de la comisión y se mandó directo al Pleno. Para la segunda discusión, una vez que el Ejecutivo observó la ley, lo mandaron a la Comisión de Transportes. Nosotros pedimos que esto fuera a la Comisión de Constitución porque la discusión había sobre derechos fundamentales. No lo mandaron a la Comisión de Constitución, lo llevaron a la Comisión de Transportes, lo convalidaron como tal y lo aprobaron otra vez en el Pleno. Pero mira tú, si es que esa fuese la lógica, la ley que estaríamos discutiendo es una ley regulatoria, pero lo que estamos discutiendo no es una ley regulatoria, es una ley prohibitiva. Artículo 3, queda prohibida toda publicidad en medios privados bajo responsabilidad. Y en el anterior lo que dice, difusión de la libre red digital, lo que nos está diciendo esta ley es que gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, llámense provincias y distritos, tienen que utilizar Internet para poder comunicar lo que hacen en términos de políticas públicas. Hoy día el INEI ha sacado su información sobre cuántos hogares acceden a Internet en el Perú. En el ámbito urbano, el 58%, es decir, hay un 42% de hogares en el ámbito urbano que no tienen Internet, 42%, y en el ámbito rural, 85%. 85% de hogares en el ámbito rural no acceden a Internet. ¿Cómo le decimos a esa gente que cuando la municipalidad de Contamana, de Huepí, de Purús, cualquiera de estas, quiere hacer una campaña preventiva de lavado de manos o de control de dengue o de Zika o de chikungunya, tiene que informar a través del Instagram, del Facebook o del Twitter? Es una locura, o sea, es absolutamente desproporcionado. Y termino con esto. Por eso, la Corte Interamericana, la Relatoría de la CIDH, la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles se han pronunciado en contra. Congresista. Bueno, es sí entendible que se quiera pretender de dar una justificación. Constitucionalmente dice que el Estado tiene respecto al acceso al derecho de libertad, al derecho de expresión, dos condiciones. La primera es que el Estado actúa positivamente permitiendo que los medios de comunicación se desenvuelvan en un ambiente de paz, de equidad y tranquilidad. Pero también tiene el Estado respecto a este derecho constitucional protegido, privilegiado, que es la libertad de expresión, una conducta negativa. ¿Y cómo se entiende esta conducta negativa, entre comillas? Que es la no intervención. Esta no intervención del Estado pasa por no subvencionar a los medios de comunicación. ¿Qué medio de comunicación que tiene un gran gasto por parte del Estado, una gran inversión en su pauta publicitaria, podría denunciar? Ese es un análisis que yo no voy a hacer, pero constitucionalmente se dice que el Estado tiene que tener esos dos requisitos. Positivo, que da un clima de inversión para el ejercicio de la libertad de prensa, y por el otro lado, el lado de no intervenir. Ese segundo extremo constitucional está totalmente quebrado según las cifras. Tengo acá algunos datos de cómo es que por sectores, además no solamente el gobierno, los ministerios tienen asignados costos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene en su presupuesto 36% pensado únicamente en publicidad, 183 millones del presupuesto inicial de apertura. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación con estos montos? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que sí tiene un trabajo más de difusión, tiene un 7% de su presupuesto. Economía y Finanzas, el MEP tiene para contratar publicidad de su presupuesto el 6%, que son 53 millones de soles. Y puedo pasarme por la presidencia del Consejo de Ministros y otros montos. Sí coincido en algunas cosas. Creo que esta norma ha debido ser más debatida. Creo que las comisiones eran el escenario. Ya que no se ha dado y no he tomado decisión en ninguno de los procedimientos por el cual se aprobó la norma, esta es una brillante oportunidad.
que el Tribunal Constitucional revise si esta norma obedece a un interés colectivo, va a permitir que cifras como estas, que seguramente usted no conoce, que se gastaron 570 millones en publicidad en un año, 3 meses, es algo que usted merece ser informado y ojalá los medios de comunicación cumplan con eso. ¿Hay ánimos dentro de la bancada de Fuerza Popular de revisar esta norma? Porque recuerdo la declaración del congresista Salaverry en el sentido de nada está escrito sobre piedra, la declaración de la congresista Schaeffer que quiere hacer excepciones para las radios de provincia. Que no lo ha socializado tampoco en bancada. No, por eso le estoy preguntando si existe ese ánimo, no digo una decisión unánime. Y hoy día también por la mañana tuve al congresista Tubino y tenía una opinión parecida a la de la congresista Schaeffer. ¿Es solamente, o son solamente iniciativas aisladas esas? La norma es una cuestión dinámica, yo creo que puede ser debatida, puede ser conversada, pero lo que no podemos permitir, Mario, es que la cantidad de recursos del Estado financien algunas empresas privadas, porque bajo esa lógica todos los ciudadanos tendrían derecho a tener subvención por parte del Estado. Yo creo que hay un error en el centro de la argumentación de Alejandra en este punto, si me permite disculpar democráticamente, y es que el Estado no subsidia a ningún medio de comunicación. Lo que hace el Estado es compra la publicidad cuando tiene que comunicar algo. Hoy día Rolando Arellano tiene, me parece, un buen artículo en El Comercio, y él dice, no se trata de publicidad, se trata de comunicación. Y hace una clara distinción del término, porque esto es como las dos caras de una moneda. En donde está el deber de información del Estado, está el derecho del ciudadano a informarse respecto a lo que el Estado hace o tiene que hacer. Por lo tanto, tú no puedes partir una moneda por la mitad y decir, mira, ¿no es cierto? Esto me quedo con solamente una de las caras de la moneda. Aquí lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Yo insisto que pueden haber cifras que se puedan corregir. Si ese hubiera sido el ánimo de la ley, seguro nosotros hubiéramos apoyado la ley. Pero esta ley no se refiere a eso que señala Alejandra. Mauricio Mulder tenía un buen ejemplo, mejor que este. Mauricio Mulder decía, aquí tengo una notificación de la SUNAT que para cobrar 2.000 soles, ¿no es cierto? Para cobrar 2.000 soles que le paguen, gasta en este anuncio 3.000 soles. Entonces, ese ejemplo me parecía buenísimo. Claro. Pero lo que nosotros le decíamos al congresista Mulder es, lamentablemente, de eso no se refiere tu proyecto de ley. O sea, si ese fuese el ánimo, si ese hubiera sido el objetivo, regular ese tipo de cosas y evitar estos gastos innecesarios o malas inversiones del Estado, todos estaríamos de acuerdo. Pero a eso no se refería, insisto. La ley se refiere a una prohibición absoluta para que el Estado no pueda llevar su comunicación a través de los medios noticiosos. Si tú me permites hacer también una pequeña precisión respecto a lo que dices. Hay un error de perspectiva en tus argumentos. Esto es el gasto en publicidad desde el año 2010 al año 2018. Si tú puedes ver el cuadro, que lamento esté en blanco y negro, los montos van subiendo. Fíjate, el año 2010, 290 millones, 325 millones, 317 millones. Y fíjese usted cómo acaba en el gobierno de Ollanta Humala, con 526 millones. Pasamos al año 2016 y tenemos 335 millones. 548 millones. Entonces, estos son gastos de publicidad. Y si hablamos de libertad de expresión, hoy no estamos pagando un espacio y estamos informando a la población. Lo que se está haciendo es subvencionar. Yo creo que lo que no hay que olvidar, Alejandra, basándose en su tolerancia democrática. Esto es publicidad, esto es lo que cuesta. Lo que estamos haciendo ahora, que estamos conversando y estamos discrepando democráticamente, esto es informar y esto no cuesta. Pero ¿por qué tendría el Estado que subvencionar una planilla? Es que no es un subsidio, pero déjame que te dé un dato sobre eso. Sí, claro. ¿Quién lo aprobó? No, de acuerdo. ¿Quién lo aprobó? No, lo que se ha aprobado, el Parlamento de la República aprueba el presupuesto de todos los sectores. Sí, por eso si nosotros no estamos de acuerdo con esa cifra, nosotros no fuimos congresistas y estuvimos el año 2011 perdón, como Ollanta Humala. Primer año, presupuesto 2017, sí. Presidente de la Comisión de Presupuestos, Cecilia Chacón. Segundo año de presupuesto, la señora Karina Beteta. Con el señor Saavedra, que tenía 800 millones para se le recortó. Y usted nos cuestionó. Se le recortó porque yo estuve de acuerdo. Y te digo una cosa, si es que ese fuese el criterio, recortamos el presupuesto en este tema. Lo hacemos eficiente, lo hacemos sensible.
Atendemos la anemia, atendemos por supuesto que lo hubiéramos hecho, pero lo que quiero decir es, si es que la denuncia fuese que hay un incremento sustancial en materia de gasto público en una partida determinada, ese es el trabajo del presupuesto. Perdón, del Congreso. Ese es el trabajo de la Comisión de Presupuesto del Congreso, cortar aquellos gastos en donde no hay una justificación adecuada. En la gestión de Cecilia Chacón. Con Karina Beteta, hasta anteayer, que usted no fue y es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, hemos estado trabajando. Hasta donde sé, estamos en receso parlamentario, pero en fin. Pero de repente no conoce mucho de las prácticas parlamentarias. Usted es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y hemos trabajado con la ministra de Salud del Presupuesto a pedido mío de este sector. Y vamos a volver a tener sesión, así que lo invito a que asista. Vamos a escuchar, si nos permiten, lo que ha dicho tanto la congresista Lourdes Alcorta como el congresista Becerril sobre esta posibilidad de que la norma sufra o no modificación alguna en el Congreso. Estamos hablando, no estamos hablando de lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional, de eso vamos a hablar inmediatamente después. Lo que no significa, por otro lado, que se pueda modificar y haber... El presidente del Congreso, Luis Galarreta, da una entrevista, ha dicho que puede... Estamos de acuerdo que se debe regular, ningún extremo es bueno, pero una cosa bien importante... Se fueron al otro extremo. Yo estoy, sí, está bien, está bien dada la ley, está muy bien dada. Pero ahora que dice que se fueron al otro extremo, quiere decir que no. Sentarnos a conversar, porque si hubiéramos podido evitar irnos al otro extremo, si el Estado hubiera presentado un estudio de mercado como hace cualquier empresa privada. Las empresas privadas, sugerencias, la gerencia general le pide, yo he vivido en la policía toda mi vida la información, le piden a su gerente de marketing un informe sobre estudios o necesidades, qué es lo que tiene que cubrir, y le piden un presupuesto que tiene que justificar. Las iniciativas que están manifestando todavía no se han presentado y yo creo que son propuestas a título personal. Nosotros todavía no hemos tenido ninguna reunión para poder decidir sobre esta ahora ley y recordemos que nosotros para aprobarla, para votar a favor, nos reunimos toda la bancada, así es que acá no hay ninguna intención oficial por el momento de retroceder en esos temas. Son iniciativas, serán iniciativas de cada colega que tienen todo el derecho de hacerlo, pero no cuentan todavía con el aval de la bancada. Luis Alcorta señale que no se puede ir de un extremo a otro, es decir, lo que aprobó el Congreso es un extremo. ¿No cree que estuvo mal, que debió haberse regulado en vez de prohibirlo? Yo creo, como digo, son puntos de vista en los cuales yo no comparto. Yo no creo que se trata de ir de un extremo al otro extremo. Yo creo que lo que se ha hecho es bueno porque los presupuestos del país no deben servir para subvencionar a empresas privadas. Eso ha quedado... Cuando dice el congresista Becerril, tuvimos una reunión y se votó a propósito del sentido del voto de toda Fuerza Popular sobre esa norma, parecería que les está llamando la atención. Esas son opiniones de ustedes, pero la posición de Fuerza Popular es ir adelante con lo que ya está estipulado en la norma. Mario, yo respeto su percepción, pero en Fuerza Popular sí hemos debatido el tema en varias oportunidades. No, él dice que ya lo debatieron. Ya podríamos volver a debatirlo, porque creo que la línea es regular. El tema es que no hay excesos, el tema es que nunca más haya esta lluvia de millones. Yo creo que usted tendrá el mismo sentido que yo tengo al revisar estas cifras. Y no hemos visto siquiera lo que son consultorías por persona natural y persona jurídica. Consultorías que no tienen requisitos mínimos. No estamos hablando de consultorías. Que nadie conoce los entregables. Que es una materia que hay que analizar. Entonces yo creo que los temas están para debatirse y el Tribunal Constitucional da un excelente escenario para que cifras como estos argumentos constitucionales puedan ser revisados con mayor detenimiento. A mí lo que me parece es que yo saludo el comentario de Lourdes Alcorta porque creo que en esto está siendo coherente con su posición, pero además sincera. Y varios ya de Fuerza Popular lo han dicho. Nosotros los habíamos invitado en este debate a que precisamente pudiéramos llevar esto a la Comisión de Constitución o a otra comisión, a la Comisión de Justicia, precisamente para analizar estos argumentos, porque sabíamos que la manera como estaba redactado esto colisionaba con el sentido constitucional. Qué bueno que ahora hayan algunos parlamentarios que sí estén en una línea más reflexiva, ¿no? El Tribunal Constitucional, dijimos, íbamos a mencionarlo para terminar esta noticia, bueno, pues lo que ha hecho es aceptar a trámite la acción de constitucionalidad presentada por un grupo de congresistas de diversas bancadas, todavía no la del Ejecutivo, pero admitir a trámite no significa, digamos, que ya está a medio camino de que les van a dar la razón, ni de que se la vayan a quitar. Es eso, admitir a trámite. Y eso correrá, por supuesto, un proceso que, bueno, vamos a ver qué tiempo toma. Vamos a conocer las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional sobre el particular.
Dice Ernesto Blume, cuando hablamos de derecho a la información, hablamos del que emite la información, del que la transmite, el que la replica, del que la procesa, del que la interpreta, del que la comenta y del que la recibe. No puedo adelantar una opinión sobre el tema en específico, pero lo que ocurre es que esta ley ha regulado el gasto en publicidad y ha prohibido que el Estado invierta en publicidad en medios privados. Bueno, eso es. Y como decimos, correrá bueno, el trámite que deba correr y tendremos noticias seguramente en unos meses. Bueno, el Parlamento tiene 30 días para que responda la demanda y luego se pueda fijar ya la audiencia, ¿no? Y después de eso queda el voto y la resolución. Pero además pasa lo digamos... Se acumula con lo del Ejecutivo. Este miércoles eventualmente el tribunal admite el del Ejecutivo y lo acumula a través de un auto. Y también se supone que el defensor del pueblo puede tener una acción. El defensor ha dicho que va a entrar como amicus curiae, o sea, va a sumarse con argumentos a esta demanda. O sea, también va a ser una parte coadyuvante. Muy bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar con otro tema que tiene que ver con los problemas que ha tenido la inscripción de Podemos Perú en la OMPE. Ayer hubo un informe de Cuarto Poder que trajo nueva información al respecto. Y bueno, también en general lo que está ocurriendo con las candidaturas, singularmente con las candidaturas a la alcaldía provincial de Lima, donde hay una cantidad enorme, no solo de candidaturas, sino de algunas declaradas inadmisibles o improcedentes, que son cosas distintas. Y vamos a conversar sobre ello aquí con nuestros invitados. Muy bien, la OMPE ha dispuesto la revisión de las firmas validadas para la inscripción del partido Podemos Perú, que es el partido del excongresista José Luna Gálvez. Entre otras razones, ya estaba esto siendo investigado, pero ayer aparecieron o fueron divulgados en Cuarto Poder unos audios registrados por Jorlan Arenas Oviedo, que hasta hace una semana era el jefe del área de atención al ciudadano y trámite documentario de la OMPE. Estos audios, ha señalado la OMPE, van a ser incorporados a la investigación que ya se había iniciado. Estos audios, de lo que dan testimonio, es de, digamos, algunas presiones sobre este funcionario, específicamente para ver qué tan avanzado y qué cosas se puede hacer para apurar el proceso de inscripción de Podemos Perú, y esto por supuesto ha generado algo más que suspicacia. Vamos a conocer lo de los audios y el favorecimiento a Podemos Perú, o el presunto favorecimiento a Podemos Perú. Jorlan, te estaba llamando por el tema del expediente de Podemos por el Progreso del Perú, que se ha llegado el día de ayer. Ya, dígame. Hay un documento que ha ingresado esta organización política hablando de los tiempos. Estoy hablando con mi jefe, con el señor Obregón, y me dice que ha recibido la llamada de Fernando Rodríguez Patrón del ROP, ¿no? Donde le dice que ya tienen 2 denuncias. Jorlan, yo necesito que eso me entreguen el sábado. El sábado trabaja transporte. ¿Que eso le entreguen el sábado? Sí. Pero ¿cómo le voy a asegurar que le van a entregar si hay que revisarlo? Pero por eso, ¿cuánto te demora ese proceso de revisión? Mi jefe me ha pedido que la verificación electrónica, o sea, el proceso de verificación debe ser el martes. ¿Ha llegado la segunda entrega del partido político que hemos verificado últimamente? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Podemos por el Progreso del Perú. Sí, claro. ¿Ya llegó, hombre? Sí. Hoy día, ¿no? Sí, ¿cómo sabe? ¿Cuándo lo van a revisar? ¿Cómo tienen previsto? Ya inicié el proceso de conteo, pero ahora me falta verificar lo que está en el reglamento, ¿no? Así que no le podría decir cuándo. ¿Y ahora? ¿En qué, señor? ¿No van a pedir ayuda esta vez? No sé, eso ha llegado hoy día. Como le digo, son 4 cajitas, no es mucho. Entonces los chicos ya han estado avanzando. Ya, porque si me dices ahora, veo la forma de apoyarte mañana temprano, pero bueno, mañana entonces tú me vas a decir. Sí, porfa. Es tanto
Muy bien. ¿A qué cosa les sabe a ustedes este aliento especial de algunos funcionarios de OMPE de la verificación de firmas al ex funcionario de OMPE? Perdón. Sí. Bueno, sé que se ha iniciado un proceso de indagaciones y que el Consejo Nacional de la Magistratura ha hecho lo propio. Lo curioso es que debería ser este el hilo de la madeja, porque cuántos casos como estos ha conocido la OMPE y tienen un criterio absolutamente discrecional. O sea, finalmente el momento de conteo, de valoración de las 4 cajitas, ¿cuántos movimientos han tenido que pasar por esta suerte de rapidez súbita con la que se procesa o de lentitud que lo que hace es disminuir el derecho de una lista respecto a la otra? Yo, Mario, con preocupación, con mucha preocupación, creo que le haría mucho bien pasar una auditoría financiera, contable, de gestión, porque finalmente tú limitas el derecho de algún ciudadano de participar de la contienda electoral y cuando de por medio hay, no sé, ayuditas, ¿de qué tipo? Bueno, entiendo que hay 2 procesos en realidad que se están siguiendo en este caso, una auditoría interna del propio OMPE, de sus funcionarios de menor jerarquía, y uno del Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien nombra o puede finalmente retirar al jefe de la OMPE, ¿no? Entonces entiendo que hay 2 procesos que están siguiendo su curso. Hay que ver un poco cómo prospera esto. Imagino, lo que sí creo es que debería dársele cierta celeridad, porque este partido político está ya corriendo en un proceso electoral a nivel nacional, con candidatos a alcaldes y gobiernos regionales, y lo peor que podría ocurrir es que, imagínate, lo peor que podría ocurrir es que salgan elegidos y después sale una resolución que cuestiona la inscripción, ¿no? Eso sí sería terrible. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene un punto de vista particular al respecto. Él dice que el jefe de la OMPE debería renunciar y que debería retirársele la inscripción a este partido. Vamos a escucharlo. No, yo creo que el señor debería renunciar, o si no se va a arriesgar a que se le acuse y que se le denuncie, porque es muy importante lo que ha pasado aquí y muy grave, porque la OMPE, que era la guardiana, ¿no?, de los procesos para la inscripción de los partidos y de las actas, al final acaba siendo una institución que está hoy sumamente cuestionada y que a todas luces ha favorecido la inscripción de un partido político, ha favorecido, y los audios de ayer lo han demostrado. Y por tanto, con todo eso, la OMPE no le queda más que anular la inscripción de ese partido, anularla y abrir investigaciones y denuncias a los responsables, y finalmente el propio jefe de la OMPE afecta a la inscripción de Podemos Perú es previsiblemente el candidato de Podemos Perú en Lima, que es el ex ministro del Interior, Daniel Urresti. Vamos a escuchar lo que él ha dicho. Yo he aceptado la invitación hace más o menos 3 meses. Todo lo que usted me menciona es de hace un año y medio atrás. En lo que yo he visto... No, si usted se mantiene siendo candidato, respalda de alguna manera este procedimiento. Por eso mismo te estoy diciendo. En lo que yo he visto, en los audios no demuestran nada. Pueden aportar que funcionarios de medio nivel y de alto nivel tengan que estar llamando a otros funcionarios para pedirle rapidez. Es un problema interno de la OMPE. Yo qué voy a decirle a la OMPE cómo se maneje o cómo hagan sus cosas internas. Yo no puedo hacer eso. Soy respetuoso de las decisiones, en este caso de la OMPE y bueno, de todas las instituciones. ¿Va a continuar como candidato pese a los cuestionamientos? Si la institución dice que no va, que había irregularidades y por lo tanto el partido queda fuera, bueno, mi candidatura quedará fuera y yo no voy a reclamar ni voy a hacer ningún lío. Perdón. Bueno, en cierta parte... Sí, bueno, son posiciones encontradas. Lo que pasa es que anular la inscripción es un acto administrativo, tiene que seguir un procedimiento previo. No me parece que alguien pueda sencillamente anular, digitar y decir se me anula y se anula, ¿no? Claro. Ahí habría más bien algo que ellos pueden utilizar a su favor para luego más bien revertirlo. Creo que tiene que terminar el procedimiento previo, eventualmente, un poco lo que decía, los funcionarios que están en cuestión no deberían quedar en suspenso mientras esta investigación concluye. Si no, ellos podrían terminar influyendo un poco en el procedimiento administrativo. En cierta manera tiene razón Urresti en el sentido de que una cosa es el candidato, otra cosa es la inscripción del partido político, son cosas pues que siguen caminos distintos, ¿no? Sí, pero me parece que poca autocrítica
crítica, ¿no? O sea, la OMPE habiendo conocido, no sé, habrá que hacer la estadística, cuántos movimientos regionales, cuántos partidos han pasado por la inscripción ante este organismo nacional de procesos electorales, cuántos han tenido qué resultado. Yo creo, como le decía Mario, este es el inicio del hilo, de la madeja, y vale la pena investigar. Y sí creo más bien que no se puede convalidar una inscripción cuestionada. Habría que hacer un proceso celerísimo, respetando el principio de legalidad y todos los mecanismos que haya, porque bueno, no se va a premiar a que participe un movimiento que ha estado pidiendo ayuditas para aprobar las 4 cajas. Entonces, yo creo que sí. Y me preocupa, fuera de cualquier otro análisis, que el presidente del Jurado Nacional de OMPE no haya dicho nada, no haya habido un pronunciamiento y digan, bueno, lamentamos, se ha suspendido el funcionario, se están tomando tales medidas. Bien por agua tibia, ¿no? Ningún sentido, ningún acto de contrición al menos. Y la de Podemos Perú no es la única candidatura en problemas, ya hablando específicamente de Lima provincia, de la comuna, de la capital, ¿no es cierto? Ustedes saben que son 21 las candidaturas que se presentaron y me parece que salieron indemnes de la revisión 2. Después algunas han subsanado sus problemas y los siguen subsanando, pero imagínense ustedes que de 21 a 19 tuvieron o tienen todavía problemas. Lo que hace el Jurado Electoral Especial es 2 tipos de observación. A unas candidaturas las declara improcedentes y eso es muy serio, porque eso quiere decir que a juicio de ese jurado, los problemas que presentan ya no son salvables, ¿no? Por supuesto, esas candidaturas tienen derecho a apelar al Jurado Nacional de Elecciones, pero digamos, tienen un problema inicial. Lo otro es inadmisibles, que son problemas, vamos a decir, menores, que tienen que ver, por ejemplo, con la circunstancia de que algunos candidatos, ya sea a la alcaldía o a ser regidores, trabajan en la administración pública y dice la norma que ellos tendrían que pedir licencia sin goce de haberes. No lo han hecho. Bueno, si lo hacen, queda subsanado el problema. Hay otros problemas, otras observaciones que tienen que ver, siempre dentro de lo inadmisible, con la circunstancia de que algunos de los candidatos no han provisto la certificación de que ellos viven la cantidad de tiempo necesario en el lugar, en la circunscripción por la que están postulando. Tienen que aportar esa información y se subsanaría el problema. Luego hay firmas que faltan, huellas que faltan, en fin. Eso por el lado de la inadmisibilidad. Por el lado de la improcedencia, que como decía al principio es un problema más serio, hay 3 candidaturas que yo sepa. Está la del señor Cornejo y bueno, un par más que en este momento no tengo en la mente, pero lo que se les observa son, por ejemplo, en el caso de la candidatura del señor Cornejo, que es democracia directa. Democracia interna, elección interna. Así es. Lo que ocurrió es que, lo que le observa el Jurado Electoral Especial es que el cuerpo, digamos, que convocó a las elecciones internas en las que él resultó candidato de esa organización, ya tenía su mandato vencido. Entonces mal podía convocar a ese proceso de elecciones internas. Y en otros casos, lo que se ha observado tiene que ver también con democracia interna, singularmente con la fecha límite que había puesto la OMPE para las elecciones internas, que me parece que era el 5 de mayo, y se han hecho elecciones en fechas posteriores en el caso de 2 organizaciones. Y eso es insubsanable. Claro, pero esas organizaciones están apelando al Jurado Nacional de Elecciones, que es una instancia superior. Pero lo cierto es que vemos, digamos, un proceso electoral que hace agua en lo que concierne no a la organización desde el estado del ajuste electoral, sino de los partidos y las organizaciones que van a inscribirse y en realidad no tienen todos sus papeles en regla. Estoy de acuerdo con usted. Somos un país que tenemos un número de procesos electorales importante. En 2014 hubo elección municipal, el año 2016 hubo elección nacional. Estamos 2018 nuevamente tenemos elección. Entonces, esta vocación de los partidos políticos, los movimientos regionales, por generar institucionalidad, debería pasar porque cada vez hay menos inscripciones observadas, que hay una vocación por hacer las cosas bien. En el caso de Arequipa, región a la que represento, hay candidatos que van por segunda vez fuera
fuera de carrera, y tú te preguntas, ¿pero qué es lo que hacen mal? Entonces, fallan, yo creo, dos espacios. Uno es el del movimiento regional, bueno, esta es una elección vecinal, donde hay mayor participación de movimientos regionales, y son los partidos políticos los que van en alianza con estas primeras. Falta que haya, yo creo, una verdadera cultura cívica, hay mucha improvisación. Creo que los candidatos se van sorteando, van conversando con los movimientos y los definen a último momento. Entonces, toda esta informalidad de la institucionalidad genera temas como los que usted está hablando. Creo que tenemos que trabajar para fortalecer la democracia y la participación muchísimo en el país. Y eso me imagino que es una especie de ejercicio autocrítico, porque tanto Fuerza Popular como Peruanos por el Cambio han tenido problemas de inadmisibilidad. Estoy de acuerdo con usted. Ahora, si me permites, yo también creo que es verdad, hay un trabajo de fortalecimiento institucional que hay que hacer, pero también mirando un poco, leyendo un poco estas resoluciones, me parece que también hay una suerte de exceso de reglamentarismo en muchos casos por parte de la OMPE. Porque, por ejemplo, hay información que por simplificación administrativa ellos podrían acceder. Si es que el número de tu DNI está equivocado, si alguien administra la información de los DNI es la RENIEC, o sea, deberían poder corregirse si tu domicilio, ¿no es cierto?, es una información que tiene la RENIEC. Entonces, porque esto se llena a través de efectivamente se llena a través de una ventanilla única, un portal web, y luego se acredita la información. Pero te permite, por ejemplo, dicen, ¿usted en qué años trabajó en el Estado? Trabajó 2016, 2017, 2018, pero no te permiten poner los meses, cuando lo que la ley te exige es que renuncies una cantidad de meses previo. La precisión de meses es importante. Como has puesto que has trabajado hasta el 2018, no puedes señalar de manera específica que no es que estés trabajando hasta la actualidad, sino que trabajaste hasta enero del 2018. Entonces, esos detallitos hacen que haya un exceso también de observaciones. Yo lo he visto, por ejemplo, por lo menos en el caso de mi partido, me pasaron la resolución para verlo, yo no estoy parte del proceso electoral en sí mismo, pero revisé y me parecían que ahí habían algunas cosas que la verdad se podrían haber resuelto de oficio. Vamos a escuchar lo que ha dicho, si me permiten, el señor Cornejo, que es un candidato importante en la medida en que las elecciones municipales pasadas salió segundo. Yo sí creo que en el mejor de los casos ha habido un lamentable error del jurado electoral especial y en el peor de los casos un grosero intento de sacarme de la candidatura, ¿no? Usted se va a presentar. Hoy vamos a presentar. Podría quedarse fuera de carrera. Bueno, ese es el deseo y algunos ya lo están celebrando en las redes, ¿no? Que tengan un poquito de tranquilidad, porque yo estoy absolutamente seguro que el Jurado Nacional de Elecciones, cuando presentemos el documento del día de hoy como corresponde, ¿no? Seguramente en los días que corresponda el Jurado Nacional de Elecciones hará su evaluación y nos dará la razón, porque la verdad que no queda otra cosa que ir en función de lo que dice la Constitución y la ley. Claro, además este documento es... Ese es otro de los candidatos de Guerra García, Juntos por el Perú, es otro de los que tiene problema con la fecha de la elección, ¿no? Y si observamos además las postulaciones distritales, ha habido 6 alcaldes que quieren ir a la reelección a pesar de que hay una disposición constitucional que no. Bueno, expresamente argumenta su decisión que el marco normativo en el que ellos fueron elegidos decía otra cosa, pero la aplicación de la norma lamentablemente no es retroactiva y surte efectos. Ya les dijeron en la mayoría de casos que no es lamentable. Yo creo que había que conversar. Hay gente que quiere aferrarse al cargo, hay gente que cree que no tiene otra posibilidad de subsistir políticamente si no es a partir de un cargo, y habría que explicar que la política también es alternancia, ¿no? Ahora, yo un poco, Alejandra comenzaba diciendo que hay un problema de institucionalidad y efectivamente en la mayoría de partidos políticos vayamos a ver qué locales partidarios tienen. Uno, ¿no es cierto? Un local por lo menos donde uno diga aquí se congregan, aquí hay vida partidaria, por lo menos tienen una puerta abierta donde pueda llegar un ciudadano a preguntar sobre el estatuto o los principios o la propuesta del partido político. Por eso no renuevan sus cuadros directivos y por eso cuando van a hacer elecciones se dan cuenta que ya se les pasó el tiempo para renovar su CEN, se les pasó el tiempo para convocar a una asamblea y ya eso es insubsanable, o sea, esos plazos son perentorios. Y hay que estar preparados porque con este nuevo proceso electoral nosotros vamos a renovar a 197 alcaldes provinciales, más de 1.600 alcaldes distritales, ya vienen las elecciones de centros poblados y tenemos 2.800 autoridades. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no hay, vamos a tener nuevos actores,
nacionales, que nos va a costar impulsar el tema del desarrollo, porque en muchos casos es gente sin experiencia, ciertamente algunos distritales van a las provincias y tenemos que prepararnos ante este proceso electoral, los resultados que sean, el país no puede detenerse y hay que prever, dotar, identificar capacidades municipales, desarrollar capacidades municipales, tenemos sistemas de inversión pública. Yo creo que el país tiene grandes retos de cara a este proceso eleccionario. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con el pedido del fiscal anticorrupción Reinaldo Avia, a quien todavía es fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que se reabra la investigación a la exministra Ana Jara por el caso de la compra de los 8 millones en pañales que luego se deterioraron en un almacén. Con eso, volvemos. Muy bien, ustedes recordarán seguramente durante el gobierno anterior se levantó un caso que correspondió a una compra que hizo el Ministerio entonces de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de 8 millones de soles en pañales, pañales que luego terminaron en su mayoría en un almacén donde se deterioraron. Entonces se hizo una investigación que trató de abarcar la gestión hasta de 2 titulares de este ministerio, una de ellas por supuesto la exministra Ana Jara, y ahora lo que ha pedido, esto digamos fue archivado, el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia, al fiscal de la Nación, es que se reabra este caso, esta investigación. Si ustedes recuerdan, también se especuló en ese momento con la posibilidad de que parte de ese dinero hubiese tenido un destino distinto, es decir, que la compra de los pañales hubiese sido un pretexto para desviar fondos a fines, digamos, proselitistas, políticos, en fin, de quienes estaban en ese momento en el gobierno. Estamos hablando del gobierno anterior, el gobierno nacionalista. Pues bien, ahora respecto de esto, la señora Ana Jara ha dicho que ella va a esperar que la notifique la Fiscalía, lo que es perfectamente lógico por lo demás. Vamos a ver la claqueta con sus declaraciones. Dice la exministra de la Mujer: se trataría de criterios subjetivos de carácter político y la Administración de Justicia no opera con ese tipo de argumentos. A mí me cambiaron de esa cartera a principios de 2014, a pocos meses de realizada la compra. El sustento de las compras no corresponde hacerlo a los ministros, sino a las unidades orgánicas según la ley de contrataciones. Esperaré las notificaciones porque está de por medio mi buen nombre. Estoy para fortalecer la labor de las autoridades. Eso es todo, creo. Muy bien. A ver. Bueno, hay que recordar un poco la coyuntura en la que se dio esto. Yo recuerdo que Alan García salió a denunciar que iba a haber la reelección conyugal porque se había detectado la compra de un volumen impresionante de pañales. Tengo por acá la cifra, 89.202 pañales que costaban 8.143.000. Y no solamente eso, sino que habían pagado 323.000 soles en alquilar almacenes para guardar esos pañales. Lo curioso es que después la Contraloría logró determinar de que estos pañales habían sido comprados sin que exista la demanda del uso. O sea, a alguien se le ocurrió, compremos pañales, no los necesitamos, se hizo la gestión y quien firma la resolución es la señora Ana Jara. Lo curioso es que teniendo la documentación, porque además hay una cantidad de pañales que se pierde. La cantidad de pañales significaba que se perdieron, porque algunos sencillamente se pudrieron, se malograron. Algunos se entregaron. 1.7 millones en pérdidas de pañales. Entonces, alquiler del almacén, compra sin necesidad de servicio, pañales podridos. Todo esto para el Ministerio Público en algún momento no fue motivo de investigación. A mí me parece bien, creo que así le he hecho bastante bien cambiar de fiscal de la Nación. Está ahora el fiscal Chávarri, se ha decidido iniciar la investigación. Creo que esto de acá se lo han pedido a Pablo Sánchez, que todavía está en funciones hasta... Bueno, sí es cierto. Sí. Pero bueno, hay que saludar en todo caso que haya una investigación porque esto ha sido pues realmente algo que ha golpeado no solamente al sector inclusión, sino al mismo Estado, cómo puede tomarse decisiones de esta naturaleza. Y bueno, creo que no le queda otra a la señora Ana Jara que esperar pues que la convoque.
Bueno, eso es un tema que viene del año, en realidad, 2013 y la denuncia ocurre el 2014, ¿no? O sea, lo que sí creo es que lo que no debería ocurrir siempre es pues, que hayan procesos interminables en la justicia y en eso el Ministerio Público, el Poder Judicial tienen que saber cortar las cosas en su oportunidad. Cuando se reabre un proceso, en este caso el fiscal que pide reabrir el proceso tiene que demostrar nuevas pruebas que justifiquen por qué está pidiendo que se reabra el proceso. En su oportunidad esto parece que ya había terminado. Yo diría lo que hay que hacer es sencillamente dar las confianzas necesarias para que el Ministerio Público haga su trabajo, pero lo haga pronto y no hayan pues reabrir proceso cada vez que hay un cambio en el Ministerio Público. En eso debería ser parte de la independencia del Poder Judicial, saber respetar las decisiones jurisdiccionales. Absolutamente de acuerdo, porque el tema es escandaloso. 8 millones y las pérdidas, yo creo que si hablamos, yo y el Congreso de la República no se pone de acuerdo en algunas cosas, pero sí hemos puesto consenso en que la gente que tiene antecedentes por terrorismo, por corrupción, y este es un acto de corrupción, no puede ingresar a la vida pública del país. Yo creo que habría que esperar que el Poder Judicial contribuya a determinar quiénes son corruptos o no y poder erradicarlos del servicio civil. Bueno, pero acá estamos hablando de la Fiscalía primero todavía, antes de que... Bueno, esto es un engranaje, ¿no? Sí, claro, pero que se establezcan pruebas, ¿no? Porque también la otra cosa que no puede ocurrir es que cada vez que se le ocurre a un fiscal, ¿no es cierto?, por un caso cerrado, agarran y abren y reabren procesos. Yo ni conozco a la señora Ana Jara, dicho sea de paso. Yo la he visto una vez. ¿no? Pero a lo que voy es un poco, desde un punto de vista jurídico, como abogado no puedo evitar hacer esta precisión. Creo que si es que efectivamente hay un pedido, tiene que haber una prueba que justifique ese pedido para reabrir un proceso. Un asunto que no tiene que ver directamente con esto, pero aprovecho que están ustedes aquí presentes. ¿Qué va a pasar con la estructura de quienes proveen seguridad en el Congreso? ¿El señor Gibaja se va a quedar en su puesto? ¿Sus subalternos van a quedar en sus puestos también? A ver, que nos diga que nos dé una buena noticia, que nos dé. Me encantaría. Yo al señor Gibaja lo conozco, me parece una persona respetable. Creo que quienes conducen la mesa directiva, usted sabe que estamos a puertas de un cambio. Se renuevan muchos cargos, yo no sé si uno de estos sea el del señor Gibaja, corresponderá a la nueva mesa directiva tomar las decisiones que corresponden. A esta no le corresponde ya nada hasta el 26 de julio. Sí, podría hacerlo, pero me parece que es oportuno el cambio de mesa directiva, Mario. Eso es lo que le estoy comentando. Yo creo que puede ser muy respetable el señor Gibaja, pero desde mi punto de vista no debería estar en el Parlamento. Yo te comento algo que me pasó a mí. Una reportera de Cuarto Poder, estábamos a la puerta del Congreso, en el estacionamiento, ni siquiera en las instalaciones propiamente del Congreso, en el estacionamiento, dando unas declaraciones y de repente vino el segundo jefe de seguridad del Parlamento y nos tomó fotografía como si estuviéramos atentando contra algo, o si constituyésemos un peligro para algo, a un parlamentario y a una periodista de un programa de Cuarto Poder. Entonces a mí me pareció absolutamente descabellado y eso tiene que ver un poco con la filosofía de la seguridad que hoy día está ocurriendo en el Parlamento y yo creo que eso tiene que cambiar. Yo creo que el señor Gibaja y los principales responsables del tema de seguridad del Parlamento deberían estar fuera. Cuidar y vigilar, aunque parecen sinónimos, no son exactamente lo mismo. Que además otra cosa, no tiene por qué ser un personal de confianza. Para eso hay una institución que es seguridad del Estado, que deberían tener funcionarios de carrera permanentemente, independientemente de quien sea el presidente o la presidenta del Congreso o quienes integren la mesa directiva, esos funcionarios no deberían cambiar. Bueno, el Congreso de la República tiene un funcionamiento bastante sui generis, tanto en personal policial como personal civil. Creo que hace falta empaparse en los temas administrativos del Congreso, y no lo digo con crítica en mal sentido, pero hay personal de seguridad civil que necesita tener una jefatura a cargo. Entonces, me parece bien que se concurse la plaza o que se convoque a quien se tenga bien convocar. Nosotros no tenemos preocupación en que se transparente. Muy bien, vamos a abordar el último tema ya sin pausa, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo que ha dado a conocer hoy día el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre el censo, que ustedes recordarán, se realizó el año pasado, el domingo 22 de octubre, y el resultado sobre la población que existía en ese momento es 31.237.385 habitantes. La mayoría de ellos, el 58%, está en la costa. Y si vamos a distinguir hombres de mujeres, pues las mujeres son mayoría, constituyen el 50.8% de la población, y los hombres, evidentemente, si hacemos aritmética simple, 49.2%. Esas son las cifras, por supuesto hay montones de cifras, pero estas son
las más llamativas y que pueden merecer comentarios de nuestros invitados. Yo quiero resaltar dos cosas que me parece importante, y uno tiene que ver con la población efectivamente en la costa. La costa peruana históricamente ha concentrado la mayor cantidad de población, pero es el lugar donde menos recursos de agua tenemos. Y por eso una de las cosas en las que nosotros hemos estado empeñados desde siempre como organización política, y en esto Kuczynski martilló mucho el tema, en la costa peruana solo existe la disposición del 1.5% del agua dulce que existe sobre territorio nacional. Sobre la cuenca amazónica existe más del 95% y la cuenca de lo que se llama el Titicaca es el otro saldo. Pero eso significa que estamos ubicados en los lugares donde no deberíamos estar asentados como población, en los lugares donde no deberíamos estar asentados. Por lo tanto, una cosa que tenemos que mirar es cómo generamos particularmente infraestructura de agua para este crecimiento poblacional que tenemos. Y la segunda cosa es, se comienza a visualizar ya un cierre de lo que es el bono poblacional, ¿no? O sea, cada vez va a haber menos población joven en el Perú, y de aquí a 20 años vamos a tener sustancialmente una población anciana, una población mayor ya significativa. Eso por un dato que usted ha chequeado, porque no está entre los que hemos mencionado ahorita. Lo vi en un informe que se comentaba sobre esto, y creo que ahora también lo comentaba Farid Matú como un comentario a estas cifras, y me parece ese es un dato bien importante, porque la planificación sobre el sistema de previsión social, sobre la economía, sobre la educación, lo del bono demográfico me parece una de las cosas importantísimas sobre los cuales hay que prestarle atención. Y aparte de martillar sobre el tema, Pedro Pablo Kuczynski 1 año y medio hizo algo, su gestión... Bueno, ha habido una proyección importante, que se creó el Fondo del Agua, más de 2.000 millones de soles, se ha invertido una cantidad importante en proyectos de agua, están madurando estos proyectos porque tiene que ver mucho con el desarrollo ya de la infraestructura, pero creo que este gobierno ha impregnado una cantidad importante de recursos al tema del agua potable, que ha sido un eje del discurso. Congresista Lamayo. Con 525 millones que tuvieron en gastos de publicidad, hubiéramos resuelto el agua y el saneamiento de muchas familias pobres del país. Pero no seamos populistas. Pero eso, como sabemos, no se hizo. A mí lo que me parece importante de las cifras, y que va un poco en la línea del análisis, es que ciertamente somos un país que crece menos rápido. El último periodo intercensal apenas creció, según información, el 1%, y esta cifra me parece interesante. Como dato que evidencia esta tendencia, por cada 10 menores de 15 años hay 5 mayores de 60 años. Entonces, ciertamente es una población que va envejeciendo, y hay departamentos que tienen población marcadamente mayores mujeres, ¿no? Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Ucayali, Pasco, Amazonas, Loreto y Lima. Y en el Congreso, que es un poder representativo de todas las regiones, tenemos una presencia de 27.8% de mujeres congresistas. Somos 36 de 130. Entonces, claro, eso no es concordante con los índices poblacionales. Nosotros tenemos una representación que dice no menos del 30% de mujeres pudiendo ser mayor. Entonces, quizás hay que pasar a la práctica y desarrollar liderazgos femeninos respecto al porcentaje de la población. Yo creo que, por cierto, Lima, 9,5 millones de habitantes. San Juan del Lurigancho sigue siendo el distrito más poblado, San Martín de Porres, Ate y Comas. Un censo es importante porque finalmente nos permite poner en números el país y tomar decisiones asertivas, ¿no? Cuánta gente necesita, qué servicios, qué demanda insatisfecha tenemos. Ojalá que sea un instrumento de consulta para los futuros gobernantes. Y la circunstancia de que haya más población en la costa es también porque la expectativa de vida es mayor. Por mayor conectividad. Así es. Eso viene ocurriendo de terminada la Segunda Guerra Mundial, solamente que cada vez el proceso es del campo a la ciudad, y de las ciudades la gente prefiere los grandes centros urbanos. La de la costa. En fin, efectivamente es un instrumento importante para el gobierno y para, digamos, la administración del país en los años que vienen. Muy bien, yo les agradezco mucho su presencia. Un gusto. Saludos. Y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.